Mi nombre es Andrés Mejía, soy director de la maestría en gerencia estratégica y a la vez soy director de la nueva maestría en gerencia de la innovación que estaremos abriendo a principio de año, ¿no? Del próximo año. Y estos temas son bien interesantes y yo suelo hablar de ellos como nuevas perspectivas de la innovación. Entonces, la idea es hablar de innovación frugal. ¿Qué será ese tema? De innovación abierta y colaborativa en medio de esta situación en la que nos encontramos. Entonces, lo primero que sería interesante ver es qué es eso de innovación, ¿no? Porque se habla hoy en todos los sitios, en todas partes. ¿Qué es eso de innovación? ¿No? Todo el tiempo estamos escuchando esta palabra y más pareciera ser moda. ¿Será que es moda? ¿No es moda? Entonces, pues normalmente cuando pensamos en innovación estamos pensando en cosas como estas, ¿no? Mucha como tecnología, como futuro, y entonces nos gusta pensar en carros del futuro, ¿no? Como este Mercedes, visión futurista, o pensamos en temas de robótica y no solamente en cosas de futuro, sino que nos gusta entender la innovación como un tema de evolución, ¿no? Hay innovación y entonces también hablamos de innovación porque lo relacionamos con el cambio, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver cómo han ido evolucionando los robots de Boston Dynamics o vemos cosas como en la industria del fashion, nuevos tipos de prendas y con la actual pandemia pues todo lo que son nuevas prendas que nos protejan y que sean antifluidos. También sale en nuestra mente Elon Musk con su empresa Tesla y todos sus carros eléctricos o nos aparecen temas de realidad virtual en nuestra mente. También esto que vemos acá abajo, productos de impresión 3D, ¿no? Aparecen en nuestra mente o algo tan sencillo como esto que vemos en la esquina inferior derecha, que parece un mosquito, pero no, realmente eso es nanotecnología aplicada a la medicina. Entonces dijimos, wow, todo esto es innovación. Y a nosotros en Colombia se nos escurre un poquito la lágrima, ¿no? Porque pues decimos, hombre, eso tan chévere, pero pues no, eso es de Estados Unidos, eso será de Europa, eso pues debe ser de los chinos, ¿no? Coreanos, japoneses. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es innovación? ¿Y qué significa innovar para nosotros en Colombia? Entonces, en esos temas nos estaremos moviendo. Una definición que utilizo en donde hay muchas definiciones y muy, digamos, un poquito parecidas. Entonces encontramos, me gusta este de Crozan y Apaidin, que dice que la innovación es la producción o adopción, la asimilación y explotación de una novedad que agrega valor en el ámbito económico y social, ¿no? Es renovar, es renovación y ampliación de productos, ¿no? Es servicios y mercados, es el desarrollo de nuevos métodos de producción, el establecimiento de nuevos sistemas de gestión y en general es tanto proceso como resultado, ¿no? Entonces, con esta charla sobre frugalidad, apertura, colaboración, vamos a movernos mucho en este punto de producción, adopción, asimilación, ¿no? Explotación. Vamos a movernos un poco por este lado, ¿vale? Y vamos a seguir adelante y les quisiera plantear una pregunta y es, ¿cuál es la dinámica que hay detrás de la innovación, ¿no? Todo el tiempo hablamos de qué es innovar,
pero uno de los grandes temas es cómo se hace la innovación. Cuando estuvimos en el proceso de diseño de la maestría en gerencia de la innovación, estuvimos haciendo una investigación con diferentes gerentes de compañías en todo Colombia. Y estuvimos preguntándoles si ellos veían necesaria la gerencia de la innovación. En general, todos dijeron, yo sé que necesito innovar en mi compañía, sé que necesito innovar en mi empresa, pero no sé cómo hacerlo. Ese es el gran tema. ¿Cómo se hace innovación? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de la innovación? ¿Cuál es la dinámica? Y entonces, aquí me gusta utilizar, siempre estorbo un poquito, me gusta utilizar el modelo del cambio creativo porque soy un convencido, ¿no?, que la creatividad y la innovación tienen una gran relación entre ellos, ¿no? Y entonces, la respuesta a la pregunta anterior es ¿qué hay detrás de la innovación? Detrás de la innovación hay todo un proceso y una dinámica creativa y de desarrollo que nos lleve a adoptar una serie de decisiones, de productos, de nuevos métodos, de resultados novedosos y útiles, y que por tanto, cuando estos sean implementados y se lleven a la realidad, se lleven al comercio, se lleven a los mercados, pues generen un cambio, ¿vale? Pero ¿qué entonces hay detrás de esa innovación y de esa adopción previa? Entonces, lo primero que tenemos es un esfuerzo, todo arranca con un esfuerzo de liderazgo, ¿no? Ya sea un equipo, ya sea un gerente, ya sea un intraemprendedor en la compañía o un emprendedor en su propio negocio, que junto con personas que desarrollan un cierto proceso creativo, ¿no?, sea de manera intuitiva o sea algo tan formal como puede ser un design thinking o como puede ser un TRIZ o alguno de estos procesos, pues desarrollan un producto, un resultado, un nuevo método que sea novedoso, que sea útil, que sea muy bien elaborado, ¿no? Que son como digamos, las variables que identifican lo que es un producto creativo. Novedoso, útil y bien elaborado. Ahora, viene algo bien interesante. Todo eso se da en lo que se denomina el ambiente creativo, ¿no? En ese ambiente no es un ambiente estático, no es solamente un espacio, un lugar donde se dan las cosas. Ese ambiente creativo presiona, ¿no? Presiona la actividad que hacen estas personas y en esos procesos. Presiona los procesos, presiona el liderazgo, ¿no? Y hace que salga lo mejor para generar los nuevos productos. A estos cuatro rojas, a estas cuatro palabras rojas, se les denomina las 4 P's de la creatividad. Persona, proceso, producto, y al ambiente se le llama PRES, precisamente porque presiona. Ahora, ese producto creativo, esto que le podríamos llamar la invención, se queda allí, ¿no?, si no tiene una decisión estratégica de adoptarse y llevarse a la realidad. Y allí es donde aparece la innovación en diferentes campos, la innovación empresarial, la innovación social, innovación ambiental, en fin, de tal forma que impacte y genere cambios. Y ese cambio pedirá cada vez más cosas. Si se hizo un producto bonito, el mercado estará pidiendo que le ponga otros colores, que le ponga otras formas, que lo agrande, que lo achique, que lo una con otro, que lo monte en una plataforma digital y demás. Y por esa razón, este modelo es cíclico y estará siempre en esa dinámica, ¿vale? Entonces,
Con estos elementos vamos a seguir avanzando. Bueno, agregando a la definición de innovación, entonces diríamos que la innovación es el resultado de toda esa dinámica creativa que surge dentro de una organización o entre organizaciones, entre diferentes actores y que llevan a la generación de un cambio en algún ambiente, en alguna esfera económica, social, ambiental y demás. Vale. Seguimos. Entonces, bueno, con este marco la pregunta sería, bueno, ¿y en Colombia cómo estamos en innovación? ¿Cómo nos encontramos? Y aquí entonces podemos utilizar los resultados de Colombia en el índice global de competitividad, ¿no? Y vemos cómo en 2019 ocupamos el puesto 57 dentro de 141 países evaluados, ¿no? Hemos subido de puesto, ¿no? Entre más pequeño el número, pues ese es mejor el país, ¿no? Y encontramos una serie de pilares que son evaluados, ¿no? En donde vemos temas como instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, que es uno de los que está mejor, o en salud, ¿no? En estos tiempos, vean ustedes que no estamos tan mal, ¿no? En estos temas de salud ocupamos el puesto 16 en salud dentro de los 141 países. Pero llega un punto en donde encontramos el ecosistema de innovación, ¿no? Y en ese ecosistema de innovación tenemos dos temas que se evalúan. El uno es la dinámica el dinamismo de los negocios y el otro es la capacidad de innovación. Y encontramos que la capacidad de innovación es en estos momentos el pilar en donde estamos más bajitos, ¿no? En donde nos hemos desarrollado menos. Es decir, nos falta desarrollar esa capacidad de innovación en el país, ¿no? Veamos cómo estamos en otros temas. ¿Cómo nos encontramos a nivel regional? Y entonces para esto utilizamos el índice departamental de innovación del país, desarrollado por el DNP y la OCIT. Y encontramos que de todos los diferentes departamentos, es Bogotá y Antioquia los que tienen, Bogotá y Cundinamarca y Antioquia, los que tienen la puntuación más alta, que la más alta sería 100. Y estos dos departamentos se encuentran en 69 y 64. Encontramos que a nivel medio alto tenemos 6 de los departamentos, luego a nivel medio y a nivel medio bajo. Es decir, el promedio nacional es de 30.4 sobre 100, ¿no? Y los más desarrollados, digamos, de las regiones más desarrolladas, que diríamos son las medio alta y alto, pues están con puntuación desde 37.5 hasta 69, ¿no? Esto corrobora lo que hablábamos en el anterior punto de la necesidad de avanzar en innovación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos desarrollar la capacidad de innovación en el país? ¿Qué podríamos hacer? Entonces mi propuesta, ¿no? Mi propuesta, y ya, digamos, se habla de esto también en diferentes temas, y es un poco como digamos, el argumento que quiero traerles y que quiero compartir con ustedes, es que la apuesta en Colombia está o se debe fundamentar en 3 pilares. 1, la innovación frugal. 2, la innovación abierta. Y 3, la innovación colaborativa.
Son tres grandes, digamos, tres tipos de innovación que se viene discutiendo, son fundamentales para el desarrollo de los países, digamos, que están en vías de desarrollo, que están emergiendo. Y que vemos y que vamos a ver ahorita, pues casa muy bien con lo que contamos en el país, ¿no? Y que contrasta mucho frente a esa primera idea, a esos robots, a todos esos temas, digamos, de digitales, de impresión 3D, digamos, de desarrollo automotriz que veíamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en la charla. Vamos entonces a empezar hablando de lo que es innovación frugal, ¿no? Y pongo allí esa moto moviendo, ¿no? Con su motorcito, moviendo la motobomba. Entonces, lo primero, estamos en innovación frugal. Nos vamos a mover en estos tres temas. Arrancamos con frugal, ¿vale? ¿Qué es innovación frugal? ¿Qué es innovación frugal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Podrían ustedes colocar en el chat palabras que crean ustedes que se relacionan con innovación frugal? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué tenemos? Rápida, recursivo, ¿qué más? ¿Qué otras palabras se les ocurre? Adaptativa, sencillo, práctico, empírico, abundante, que sea fácil, dar uso nuevo a lo que ya tenemos. Bueno, pues miremos, volviendo a nuestra presentación, tenemos aquí, cuando uno busca comida frugal, le aparecen cosas como estas, ¿no? 10 tips de innovación de comida frugal. Y aparecen siempre comida muy natural, ¿no? Como los productos básicos. Aquí, por ejemplo, aparece a este lado, ¿no? Innovación, comida frugal, y aparecen comidas sencillas, no aparecen comidas súper complejas. Incluso, ¿sabían ustedes que Picasso pintó este cuadro que se llama La cena frugal, la comida frugal? ¿Y cómo la ven ustedes? ¿Sencilla? ¿La ven muy abundante? ¿La ven llena de cosas? No, se ve algo sencillo. Bueno, pues la palabra frugal es una palabra castiza, lo que pasa es que no la usamos mucho, pero frugal significa sencillo, sencillo, no complicado. Al no ser complicado, pues es algo rápido, ¿no? Es algo que está utilizando lo que hay a la mano, ¿no? Es algo que está aprovechando lo que se da, ¿no? En la frugalidad aplica la frase de si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonada. Es decir, se hacen cosas con lo que hay a la mano de manera ágil y rápida. Entonces vamos a ver qué es eso de la frugalidad. Bueno. Cuando hablamos de frugalidad, estamos refiriéndonos, por tanto, a un contraste frente a los modelos tradicionales de innovación, frente a lo clásico. ¿Y qué es eso clásico? ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional es, en innovación, es lo que se ve en este reloj. Cuando usted quiere hacer un reloj más innovador, entonces usted le agrega más cosas, ¿no? Y entonces el reloj original tenía el minutero, el horario, el minutero, y luego se le fue agregando el segundero. Y poco a poco se le fue agregando más y más y más y más mediciones. Al principio tenía solo este botoncito para arreglar, para ajustar la hora. Pero hoy en día ya no. Tienen otros botones, tienen otros usos y tienen 1000 atributos más. Y de eso se trata un poco los modelos tradicionales. Por eso el lema de la innovación tradicional es más por más. El objetivo es tener productos más complejos,
para lograr una mayor diferenciación frente a la competencia. Y eso es un poco en lo que se mueve. ¿Qué es lo que ocurre con esta visión tradicional de la innovación? Lo que ocurre es que está teniendo dificultades por estas razones que hay acá. Porque resulta que hay menor poder adquisitivo y esto se está combinando con un mayor gasto familiar en la gran mayoría de las personas. Hay una gran diferencia, disparidad entre los ingresos altos, medios y bajos. El otro día veía como un meme que hablaba del distanciamiento social y lo que ponía era un señor con una carretilla y al lado un señor en un Ferrari, ¿no? Entonces también si hay grandes diferencias y diferentes tipos de poblaciones, pues cada vez es más difícil llevar a, digamos, alta tecnología o productos muy innovadores en este sentido de demasiado valor agregado a esos diferentes grupos. Y el otro es que están disminuyendo los recursos naturales. Entonces, cada vez hay menos recursos naturales disponibles, ¿no? Y tendremos que utilizar otro tipo de recursos. Bueno, frente a esta visión tradicional, aparece la visión alternativa de la innovación, que es, digamos, a grandes rasgos la innovación frugal, ¿no? Se le llama en general frugal, y su lema es hacer más y mejor con menos. Más cosas y más y mejor con menos recursos. Entonces, algo que ocurre y que es fundamental en estos nuevos modelos de innovación es el uso de recursos escasos. Y este tema se ha entendido no solamente por, digamos, la base de la pirámide, sino también por compañías muy grandes, como es por el ejemplo de Tata. Estos modelos de innovación alternativos se han venido desarrollando con muchísima fuerza en la India, porque pues es un país con una población inmensa que aunque tienen recursos, pues no alcanzan los recursos para tanta población y han entendido que en este tipo de innovación está su fortaleza. Y fue así como ellos diseñaron este carro que se llama el Tata Nano. Hace unos años, ya hay varios, el carro más pequeño del mercado, el cual siguió la innovación frugal como perspectiva de diseño y de desarrollo. Por tal razón, utilizando recursos escasos, se concentró específicamente en lo que necesitan las personas de la India, que es movilizarse en carros de muy bajo costo, ¿sí? Sin lujos, que fueran pequeños y económicos y también pequeños porque no hay donde parquear, ¿no? Y porque los trancones en la India son monumentales y por tanto se concentraron en lo que específicamente necesitaban las personas y salió este carro. De estos modelos y de este ejemplo del Tata Nano podemos sacar unos principios, que es, primer principio, la simplificación en estos modelos alternativos frugales. El otro, no reinvente la rueda. Ya hay cosas hechas, no las reinvente. Lo que usted tiene que hacer es reconfigurar y simplificar. Y pensamiento y actuación de forma horizontal, no a las jerarquías, porque lo que hacen es incrementar los costos y sí a la colaboración, a tener partners, a tener aliados, ¿no? Bueno, ahora, de estos modelos alternativos existen diferentes modelos. Está la innovación frugal, ¿no? Está la innovación gandhiana de Gandhi, ¿no? De la India, la innovación inclusiva, la innovación inversa, la innovación Gurenov, la innovación de costo,
hay otra que se le llama la grassroots y hay varios tipos de innovación bajo esta filosofía. Todas ellas se conectan porque son innovación que se basa en hacer innovación con recursos limitados. Entonces, ¿qué implica tener estos tipos de innovación? Implica que nosotros tenemos que hacer cambios y pasar de la novedad técnica a la novedad de mercado. Tenemos que pasar de pensar tanto en la sofisticación, la ingeniería allí, a pasar a aplicar y a entender mucho más a la gente, a los usuarios, a los beneficiarios, a los clientes, ¿no? Entonces, porque allí es donde yo puedo concentrar mis esfuerzos, simplificar y llegar con una propuesta de valor muy potente. Tenemos que cambiar en capacidades técnicas. Las capacidades técnicas pues nos llevarán a incursionar mucho en temas de investigación, desarrollo, innovación, en creatividad, en hacer reingeniería de procesos para volverlos mucho más simples y demás. Y tendremos que desarrollar una serie de capacidades organizacionales muy distintas porque tendremos que ser supremamente flexibles. Bien, ahora quisiera hablar de cada uno de estos cuatro tipos de innovación, ¿vale? Y así ir llegando a entender todo este gran mundo de la frugalidad. Aunque innovación frugal es un tipo específico, pero a todo el mundo general también se le llama frugalidad o innovación frugal. Entonces vamos a empezar con la innovación de costo, ¿no? La innovación de costo. Entonces, la innovación de costo, yo mantengo la misma funcionalidad del producto, del servicio, pero le doy un costo menor. Complicado, ¿no? Ofrezco la misma funcionalidad, pero bajo el costo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Hay varias estrategias. Una primera estrategia es disminuir el tamaño hasta alcanzar un precio que sea asequible para el público. El otro es usar ventajas en costos por ubicación en países de desarrollo, que eso ya lo encontramos, ya lo conocemos, las maquilas, ¿no? Las maquilas, los call centers ubicados en otros países que puedan atender a precios mucho más bajos. Y el otro es el rediseño de productos para otros nichos de mercado. Productos para otros nichos de mercado. Miremos estos ejemplos. Está estos Nokia. Estos nuevos Nokia tratan de ir a lo simple, a lo básico, incluso le llaman celulares de emergencia, ¿no? Que son estos que nos recuerdan a los primeros que hubo con sus baterías eternas. Son los nuevos Nokia que han querido retomar esa idea, la batería es eterna, los indestructibles que a todos nos encantaban. Y ahí los tienen ustedes. Se puede simplificar, ¿no? Se pudo simplificar, sacar un concepto muy estructurado y que la gente entienda que se fue por la simplicidad, ¿no? Tenemos como ejemplo también el clásico caso de la reducción del tamaño del jabón. Como hoy en día, ¿no? Que antes le llamamos los cojines, ahora se llaman los sachets, ¿no? Porque sachet suena más elegante, ¿no? Pero sencillamente lo que hay allí detrás es una estrategia para reducir, para disminuir el tamaño del producto y con ello lograr que el público pueda acceder a él. A ver si saben qué es esto. ¿Qué son estos, como estos pelitos rojitos que hay ahí? Mientras tanto hablo de este. Este Haier, este que hay acá, es un ejemplo de una empresa que tiene congeladoras y se me apareció la bebé. Se me apareció la bebé. Vale.
Entonces, en este caso, esta empresa Haier lo que hizo fue entender que no solamente puede vender estas neveras para vinos dedicado a restaurantes y hotelerías, sino también que puede hacer unas versiones más pequeñas y llegar a unos segmentos de mercado como son las familias. Bueno, ahora, estos pelitos que hay acá, ¿qué son estos pelitos? Este es un ejemplo clásico. ¿Qué será ese? A ver, miremos en el chat. A ver si alguno sabe qué son esos pelitos. El azafrán. Exactamente, ese es el azafrán. El azafrán es un ejemplo clásico de este tema porque el azafrán es carísimo, es más caro, más costoso que el oro. Entonces se vende en unas cantidades muy, muy, muy pequeñitas y de esa manera lo podemos adquirir. Bueno, y eso fue innovación de costo. Vamos a otra innovación, de otro tipo de innovación de la familia de la frugalidad, que se llama el good enough. Good enough es suficientemente bueno, suficientemente bueno. Entonces, este es funcionalidad adaptada, muy específica a un menor costo. Entonces, en la innovación Good Enough, lo que se hace es identificar cuáles son las funciones específicas que requiere un cierto cliente estratégico y yo simplifico el producto, simplifico el servicio, le quito cosas y le vendo exactamente lo que ellos necesitan, ¿no? Lo que ellos necesitan. Me concentro en características básicas, en la robustez de la solución, alta facilidad de uso y manejo del producto o del servicio. Miremos estos ejemplos. Está el de acá abajo, ¿no? El celular para el abuelo, ¿no? ¿Qué le dice a uno siempre el abuelo? Mi hijo, yo lo que quiero es un celular para llamar. Es que yo no lo quiero para hacer más cosas. Yo lo necesito para llamar. Necesito que tenga teclas grandes porque no veo. Y necesito que lo pueda escuchar porque casi no oigo. Entonces, claro, para el abuelo, un smartphone de estos de última generación que normalmente se usan, pues no aplica. Entonces, ya se han entendido este tipo de cosas y se venden unos celulares, ya sea como este que vemos acá, o unos súper simples con unas teclas grandototas. O está este ejemplo, en donde está este ejemplo, que se llama el B-Scan. Este es un escáner portátil, ¿no? Que permite con ultrasonido, con tecnología de ultrasonido, tener un aparato portátil. Y todas las señoras en embarazo sabrán que es muy útil, porque a veces da susto cuando el bebé no se mueve. Lleva horas que no se mueve, ¿no? Pero es que están súper dormidos, están súper felices dentro de la mamá. Entonces, miren cómo lo que han hecho es que un escáner lo han vuelto súper simple, súper sencillo y para lo que se necesita. Este es el Good Enough. Vamos a ver el otro ejemplo. Ya llega lo que es la innovación frugal como tal. Si han visto, hemos venido subiendo en oferta de mayores atributos y mayor funcionalidad. Pues la innovación frugal busca nueva funcionalidad, o sea que este no es solo hacer unos cambios, sino tratar de tener cosas muy novedosas y seguir con el bajo costo. Esta también se le llama la innovación gandhiana y utiliza una palabra hindi que es Jugaad. Jugaad. Entonces, por eso también se habla de Jugaad Innovation, como ustedes pueden ver acá. Jugaad Innovation. Jugaad Innovation es la innovación made in India, ¿no? Jugaad Innovation. Jugaad significa solución improvisada. Solución improvisada, de lo que sea. Es una solución inteligente nacida de la adversidad.
¿Recuerdan la importancia que era la presión del ambiente? La presión del ambiente. Pues el ambiente de pobreza, el ambiente de falta de recursos, el ambiente de falta de urgencia, mueve a la innovación frugal, ¿no? Es la capacidad de crear valor económico y social usando menos dinero. Usando menos dinero. Bueno, este tipo de cosas es la innovación frugal. Esto es Yugat. El término Yugat se ve acá. Miren ustedes cómo, ¿no? La plancha es la manera de calentar el cafecito, cómo estas chanclas se pueden volver unos tremendos patines, o este spa, ¿no? Este spa móvil que tenemos acá en la volqueta. Este no les dirá nada, pero el tema es esto, cómo con una botella de Coca-Cola y con cloro y agua y otras cosas, se puede amplificar la luz solar para que entre a través de esa botella e ilumine. O sencillamente este señor que tuvo aquí una Yugat Innovation al encontrar unos zancos amarrándose unas sillas. Eso es Yugat, ¿vale? Pero Yugat va más allá de esto, ¿no? Y Yugat llega a ser también el desarrollo el desarrollo tecnológico supremamente aplicado y de bajo costo. Así, por ejemplo, tenemos esta compañía que alguien que ha producido un dispositivo médico para hacer pruebas de sangre y es portátil, súper sencillo y se puede llevar a cualquier parte, ¿no? A zonas, digamos, a la ruralidad, a zonas rurales y demás. O están los desarrollos muy interesantes que encontramos en África con el caso de M-Pesa, en donde utilizando los mensajes de texto, ojo, mensajes de texto, no internet, mensajes de texto con un celular de estos de bajo costo, ¿no? Que es lo que normalmente se tiene en estos países, usted puede enviar dinero, ¿no? Hacer transferencias de dinero con M-Pesa. También hay otro de estos mismos que se llama M-Copa. Y esta M-Copa es una manera de tener una luz, de tener un servicio de luz y de recarga también a muy bajo costo, ¿no? Ahora, este Yugat se mueve entre la frugalidad, la simpleza, la flexibilidad y busca ser inclusivo. ¿Por qué la importancia de lo inclusivo? Porque se puede tener acceso a mercados muy grandes, que no solamente se encuentran en lo que dirían los países del sur, sino cada vez más en los países del norte. Y con esta situación del COVID va a haber mucho más gente con bajos ingresos en los países del norte, como suelen decir. Vale. Un caso impresionante es el de Jaipur Food. Jaipur Food es una organización en la India que ellos mismos, como pueden ver ustedes acá, producen en unos talleres, digamos, sencillos, producen prótesis a muy bajo costo, ¿no? Y lo interesante es que en Jaipur Food no solamente no solo es interesante el producto y no solo es frugal el producto, que son estas prótesis, ¿no? Estas prótesis, sino también es frugal el servicio, es frugal el diseño. Por ejemplo, en la India suelen andar mucho descalzos, ¿no? Sin zapatos. Por eso, y adoptar una serie de posiciones muy exigentes para sus extremidades, suelen agacharse, ¿no? Entonces el esfuerzo en la rodilla es tremendo. Cuando van a sus templos se quitan los zapatos, ¿no? En el campo o en el poblado muchas veces andan descalzo y eso genera unas exigencias bien importantes para el diseño de estas prótesis.
las cuales han tenido ellos en cuenta. Por eso miren ustedes que tienen acá toda su, ¿no? Toda su forma, con sus deditos, ¿no? Con toda la forma del pie, porque eso es importante para temas estéticos y para temas culturales, ¿vale? Ellos, la gente a quienes ellos atienden son supremamente pobres. Entonces, cuando el paciente viaja por grandes distancias para llegar a un centro de estos de Jaipur Food, ellos no solamente lo atienden, sino que tienen que atenderlo rápido, por más o menos unos 2 o 3 días, porque tienen que hacerle la atención, tomar las medidas, diseñar la prótesis, darle la prótesis y enseñársela a manejar en esos 2 o 3 días. Y como la gente es muy pobre, tienen también que atenderlo en temas de darle hospedaje y pues darle comida, ¿no? Entonces, hay frugalidad en el sentido en que es inclusivo, en que utilizan los medios que tienen y todo lo hacen a muy bajo costo. Hoy en día Jaipur Food está en diferentes países alrededor del mundo. Aquí en América, aquí en América se encuentra en Centroamérica y en una de las islas del Caribe. Bueno, pero entonces pensamos que estos temas de innovación frugal son como temas asociados, a, digamos, como a los más pobres, ¿no? O a servicios de muy bajo costo. No. La frugalidad ha sido tomada también como conceptos en las grandes empresas, ¿no? Y en las grandes empresas, ¿no? Lo han aplicado y se ha aplicado mucho al sector salud, porque en el sector salud no hay recurso que aguante. Y cualquier país del mundo tiene recursos escasos a nivel de salud. Entonces aquí vemos un ejemplo de General Electric, ¿no? De General Electric, que tiene un ultrasonido también portátil, como se puede ver, ¿no? Lo cual tiene beneficios grandes porque al ser portátil puedo ir a atender a la gente a sus mismas casas, evitar que la gente vaya a los hospitales y por tanto pues que haya menos transmisiones de enfermedades. Y llegamos a este último tipo que quería mostrarles, que se llama innovación inversa. La innovación inversa ya no está hablando del producto, sino que está hablando del mercado y de la fuente de la innovación. Entonces, esta innovación inversa lo que quiere decir es, lo que normalmente hemos visto es que de los mercados desarrollados se lleva innovación a los mercados en desarrollo, ¿sí? Nos llegan los carros desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Japón. Nos llegan los relojes desde Suiza. Nos llega, ¿no? La tecnología nos llega de España, nos llega ¿no? Siempre es de países desarrollados hacia países en desarrollo. Pues lo que quiere decir esto, la innovación inversa, es que existe un gran potencial de innovación en los países en desarrollo y que podemos llevarles innovaciones a los mercados desarrollados. ¿Esto a qué se debe? A que para nosotros siempre ha sido normal lidiar con pocos recursos o con recursos escasos. Y por tanto tenemos esa flexibilidad para poder sacar productos muy creativos, muy innovadores, que hoy en día se pueden llevar a mercados desarrollados porque allá hay segmentos de mercado muy grandes que están necesitando productos y servicios muy parecidos a los que tenemos en mercados en desarrollo, ¿no? Entonces a eso se refiere la innovación inversa. El hecho de que podemos llevar innovación a estos países. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo colombiano, pues es la producción de este avión que se llama el Gavilán y ver cómo se está llevando y se exporta a Canadá. Un avión probado en montañas colombianas
para mover carga, y aterrizar en terrenos supremamente agrestes, pues va muy bien para otros países que necesitan un avión así de sencillo y con, digamos, su gran potencia y capacidad. También hemos visto cómo, miren cómo otra vez aparece la presión, nuestro ambiente y el conflicto y demás, nos ha llevado a tener una industria militar que puede ser supremamente, que puede tener potencial de exportación a otros países. Y es por eso que acá, a través de Cotecmac, ¿no?, que también es una de las compañías más innovadoras del país y que se encarga de desarrollar todos estos tipos de barcos, ¿no?, y pues es industria militar, como de acá podemos llevar y exportar productos. Es decir, este es un ejemplo también de la innovación inversa. Bueno, ahora, ¿cómo se relacionan todos estos? ¿Cómo se relacionan? Si lo relacionamos entre novedad técnica y novedad de mercado, el que tiene más bajo de ambos es la innovación de costo, la IC, innovación de costo, ¿no? Porque lo que busca es sacarle partido a algunas estrategias, pero sin hacer grandes cambios en el producto, ¿no? Y pues no tengo que buscar segmentos tan específicos y tal, ¿no? Vale. Luego tenemos la innovación good enough, esta verdecita, que tiene un poco más de novedad técnica y novedad de mercado. Sin embargo, es la innovación frugal, la roja, la que tiene un mayor nivel de novedad técnica y de novedad de mercado, ¿no? Y todas ellas, en este corredor blanco, toda esta zona blanca, todas ellas significa que todas ellas tienen potencial para ser innovaciones que puedan llevarse a países desarrollados y por tanto tener acceso a nuevos mercados. Bueno, y decimos, bueno, pero bueno, ¿y qué ha pasado con la innovación frugal? Hablando de todas ellas en conjunto, ¿qué ha pasado con la innovación frugal en medio de la pandemia? ¿Qué ha pasado con esto, no? ¿En qué estamos? ¿En qué anda la frugalidad en medio de la pandemia? Pues, si recordamos el modelo de cambio creativo, lo que vamos a ver es que la pandemia, ¿no?, el coronavirus aparece acá como una prueba máxima de que nos está afectando grandemente el ambiente. Bueno, esto que estoy pintando ahí se supone que es un coronavirus, ¿no? Y que nos está afectando muchísimo. Estamos viviendo la presión del ambiente, pero de una forma que no la habíamos visto hace muchísimos años, ¿no? El planeta está en este momento en un ejemplo clarísimo de lo que es la presión del ambiente, ¿no? ¿Y qué ha surgido con eso? Entonces tenemos, a ver, ¿dónde ponemos Tenemos desde Yugat, ¿no? Conceptos Yugat en todas partes, como este señor con su máscara, o sea, hoy en día hay de todos los tipos de máscaras, ¿no? Una bolsa en la cabeza, el disfraz de tiranosaurio Rex está sirviendo para esto, ¿no? Se mete la gente ahí. Hemos visto por estos días algo muy bonito que es que están usando como unas cortinas de baño de la ducha a las que le sacan unos brazos, ¿no? Y así los hijos abrazan a las mamás o abrazan a los abuelos, ¿no? Todo eso es yugat, pero hay ese concepto yugat a este nivel, ¿no? De creatividad pura y dura, ¿no? De momento, pero esto también ha entrado en las compañías. Y vemos vemos este ejemplo de Decathlon, en donde Decathlon pasó a utilizar sus máscaras de buceo, a las cuales les hacen una pequeña adaptación aquí arriba y sirven de máscaras para oxigenar a los pacientes que están viviendo la enfermedad del COVID.
Un ejemplo muy interesante, pues, es el que hemos vivido en la Universidad de La Sabana con el Unisabana Herons Ventilator, ¿no? Herons, que significa garza, porque hay siempre unas garzas que nos visitan y que viven gran parte del tiempo en nuestro campus, entonces se llama así. Y así también se llama el grupo de investigación que desarrolló este ventilador, ¿no? Y miren cómo, pues no es muy estético, ¿no? No es muy estético, no es muy bonito. Eso es algo que a veces está detrás de la frugalidad. No es muy bonita, pero es eficiente, ¿no? Y vemos cómo con los recursos que hay se han logrado generar un ventilador. Y asimismo lo han hecho también en Medellín, ¿no? Que la Universidad Pontificia Bolivariana y varias compañías hicieron eso. Y así tenemos muchos ejemplos. Un taxista en Barranquilla y varios ejemplos de taxistas que han hecho, que han logrado aislar al conductor dentro de los taxis. Y por estos días, con la reapertura de restaurantes en diferentes países, pues hemos visto diferentes diseños de aislamientos de paredes, unas casitas como en vidrio, ¿no? Como paneles y demás. Ahora, dentro de todo esto salen cosas tan interesantes y un poquito controvertidas como esta camilla hecha en cartón que a la vez sirve de ataúd, ¿no? Si usted está arriba, está de camilla, está en camilla como está esa chica ahí, pero si no le fue tan bien, bajan el espaldar y hunden el cuerpo de la persona y que ahí entre esa caja y queda de ataúd, ¿no? Es decir, esto surge de todo, ¿no? Bueno, pero ¿esto cómo se logra? Miremos el ejemplo del ventilador de La Sabana. Entonces dice acá, miremos acá, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, en conjunto con la Facultad de Medicina, la Clínica Universidad de La Sabana y la Fundación Neumológica Colombiana hicieron un desarrollo fast track, o sea, rapidísimo, de un ventilador mecánico, ¿no? Ese ventilador mecánico, hay un acuerdo con Indumil, industria militar, para empezar a producirlos. Y luego apareció una donación de Luis Carlos Sarmiento para los ventiladores que se desarrollen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de esta frugalidad, detrás de esta mentalidad, también aparece otra, que es la de la apertura y la de la colaboración. Entonces miren cómo internamente dentro de la universidad, la Facultad de Ingeniería, la de Medicina y la Clínica trabajaron y colaboraron, ¿no? Estos que ustedes ven acá, este es el gerente de la clínica, este es un profesor de ingeniería y este no sé bien. Bueno, colaboran, ¿no? Pero no se da la colaboración, no es solo interna, sino con la Fundación Neumológica Colombiana, Indumil, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es decir, hay diferentes actores de un ecosistema que trabajan en función de un mismo proyecto. Todo esto entonces nos lleva a corroborar que la frugalidad es supremamente potente cuando se relaciona con la innovación abierta y colaborativa. Pero, ¿qué es eso de la innovación abierta? ¿No? ¿Qué es eso? Pues la innovación abierta se ha mostrado, esto fue un concepto de Chesbrough, ¿no? Quien nos dice que la innovación abierta es la que ocurre cuando el proceso de innovación no se da solamente dentro de los límites de la compañía, es decir, cuando no es algo interno, solamente adentro de la compañía, controlado por la compañía, sino que la innovación abierta surge cuando se da, cuando los límites de la organización se vuelven permeables y en los proyectos de innovación participan
las unidades internas de la compañía y también agentes externos como centros de investigación, como ángeles inversionistas que estén poniendo dinero allí, como parques tecnológicos, como incubadoras, universidades, la clásica consultoría para la innovación, dos competidores que trabajan en conjunto para sacar adelante un proyecto. En Parquesoft, por ejemplo, es muy común ver cómo las empresas que están allí desarrollándose como siendo incubadas se unen entre ellas, y eso que son competidoras, pero se unen entre ellas para atender proyectos grandes y para crear cosas en común. Eso es innovación abierta. Ahora, no es solo un tema de relaciones, es un tema de trabajo colaborativo y además de flujo de conocimiento entre ellos. Todos aprenden de todos. Vale. Ahora, si lo miramos desde las etapas, uno puede decir que la innovación abierta es parte de la evolución de la innovación. Entonces hay un paper muy interesante que muestra cómo una primera etapa es la innovación cerrada. Todos aprendemos a innovar, pero de puertas para adentro. Luego empezamos a hacer pequeñas colaboraciones. Luego ya esto de colaborar se vuelve algo ya normal en la compañía y empezamos a trabajar siempre con otros actores. Y la última etapa que hablan estos autores es la coinnovación, en donde ya hay verdaderas plataformas de innovación. Es por esta flecha que vemos, ¿no?, que programas del gobierno como Impulsa están moviendo fuertemente en los desarrollos hacia los clústeres, los desarrollos regionales, la colaboración entre los actores de las mismas regiones o sectores productivos, ¿no? ¿Por qué? Porque es clarísimo que el desarrollo económico, la competitividad, la sostenibilidad llega cuando hay innovación abierta, cuando hay colaboración, cuando hay clústeres, cuando hay asociaciones empresariales que se mueven, ¿no? Bueno, y específicamente, ¿qué es eso de innovación colaborativa? Específicamente es un tipo de prácticas dentro de la innovación abierta. Dentro de esa innovación abierta hay unas que son prácticas basadas en la cooperación y otras basadas en la colaboración. Cuando hay cooperación, hay unos acuerdos muy claros en la relación entre los diferentes agentes. Por ejemplo, la contratación de una consultora para que le ayude a uno a innovar. La contratación de un laboratorio de investigación, ¿no?, para que me ayude a hacer algo. Hay unos resultados muy concretos, unos acuerdos, unos roles definidos. Pero ¿cuál es la invitación? La invitación es a trabajar más que todo en esta, porque pues estas son contratos, pero esta es la que muestra mayor madurez, porque es cuando trabajamos en redes, es cuando co-creamos con los mismos clientes, es cuando generamos comunidades, ¿no? Cuando hay desarrollo conjunto y por tanto hay intereses comunes. No sabemos bien qué va a salir de ahí, pero sabemos que eso nos alimenta. Hay resultados conjuntos, hay una constante interacción y hay una acción basada en la honestidad, la confianza y la equidad, que es lo que hemos visto que se ha dado en proyectos como estos. Frugalidad, lo hacemos con lo que tenemos. Colaboración, todos aportamos y vamos para adelante a ver cómo sale esto. Y además, innovación abierta, ¿no?
Incluso hay, en este caso y en otros de respiradores, hay apertura, hay innovación abierta en la medida en que los diseños quedan abiertos para que cualquier equipo, universidad, empresa o demás pueda utilizarlos y pueda seguir creando pues más respiradores. Bueno, y entonces aquí llegamos a una gran pregunta. Bueno, ¿y qué conclusiones surgen de todo esto? La pregunta que tendría para ustedes y que nos queda a todos es, ¿creen ustedes al igual que yo, que la innovación frugal, abierta y colaborativa es una gran solución para el país? ¿Creen ustedes igual que yo que estos tres tipos de innovación son la clave para que podamos salir adelante? Entonces, bueno, hasta aquí la presentación y abrimos el espacio para preguntas. Si quieren levantan la mano, si quieren hablan ustedes, abren el micrófono y dicen la pregunta, o si quieren la escriben por el chat. Andrés, habían algunas preguntas arriba en el chat. Muestra aquí, a ver aquí. Arriba, a ver, vale. Es que mientras uno está hablando no ve el chat. Entonces vamos arriba. Listo. Entonces, una primera que veía allí, bueno, vamos bajando, vamos aquí. Sí, entonces sí, había un comentario que decía, Ruta N es una de las instituciones que apalancan la innovación en Antioquia. Claro, por eso es que existe el Ruta N, el Impulsa, el Manizales es más, y todas estas iniciativas que tratan de mover y liderar la innovación, ¿no? Porque ellos tienen clarísimo que debemos colaborar y que debemos hacer innovación entre todos, ¿no? Bueno. Dice, a ver, vamos bajando. ¿No se sacrifica la calidad? No. La calidad, digamos, en este caso, la frugalidad, dado que se va a simplificar, dado que se va a la simplificación y a los productos, digamos, y a llenar las expectativas que tiene digamos, los clientes, pues de esa misma manera será el nivel de calidad. ¿Qué necesitan ellos y qué nivel de calidad requieren? Y por tanto eso le damos. Por eso es que un Tata Nano como ese carrito que vimos ahí, pues obviamente no es de la misma calidad de un Audi, pero es una calidad adecuada y coherente con lo que el cliente busca, las velocidades que va a alcanzar un carro de estos y el uso que se le va a hacer dentro de ciudades muy aglomeradas, por ejemplo. Entonces la calidad va muy de la mano, muy en coherencia con lo que se está pidiendo. Otra pregunta, ¿la innovación puede chocar con el marketing? No. No, porque incluso, como yo les digo a mis alumnos en clase, que todos estos son primos, ¿no? La estrategia, la innovación y el marketing son hermanitos, son primitos, ¿no? No choca porque antes hacia lo que va la frugalidad y todo este grupo de modelos alternativos es a concentrarse en las necesidades y en las, digamos, emociones y expectativas del cliente. Por tanto, está supremamente alineada con el marketing. A ver. Otra que tenemos acá, empaquetar diferente, menos tamaño, ¿es innovador o es segmentación? Desde el lado de vista del mercadeo, pues yo me estoy yendo a segmentar y a irme a unos segmentos específicos, a unos clientes específicos. Pero por el lado de la innovación, pues es una innovación que seguramente no es lo más disruptivo, ¿no? Que no es para nada disruptivo, pero es innovación en la medida en que yo estoy cambiando
y ajustando el producto. Es una innovación, digamos, no muy sofisticada, pero sí hay un cambio, porque finalmente, pues yo estoy llegando a un mercado, estoy pudiendo explotar ese pequeño desarrollo de miniaturización, ¿no? Y sí, tiene características de innovación, pero no es algo disruptivo. Que pueda leer las letras, sí. Acá hay otra pregunta. A ver, a ver. Vale, sí. Este ya está. Ya está. Un comentario que habían hecho allí. Dice, uy, otro. Dice, un segundito, vamos a bajar. ¿Cómo es el tema de propiedad intelectual en la innovación colaborativa? ¿Desaparece? ¿Cómo se maneja? En estos casos de propiedad intelectual, pues es uno de los temas importantes al desarrollar las alianzas. Cuando se hace innovación cooperativa, dado que en muchos casos pues hay un contrato allí detrás, queda supremamente clara esa propiedad. Cuando se hace la innovación colaborativa, es importante tener en claro que dado que son relaciones a veces más personales que contractuales, pues debe haber unos acuerdos y un diálogo y honestidad detrás, que eso será un poco lo que va a mediar en esos temas de la propiedad intelectual. Sin embargo, siempre será importante que cuando ya se vaya a diseñar o a desarrollar productos muy concretos, pues se tenga unos parámetros especiales para ese tema de la propiedad intelectual. No desaparece la propiedad intelectual nunca desaparece, está siempre allí detrás. Frugal no es lo mismo que hace 30 años se llamaban tecnologías apropiadas. Uf, no había escuchado lo de tecnologías apropiadas, ¿no? Pero seguramente va un poco más allá de un tema tecnológico, ¿no? Va un poco más allá de temas tecnológicos. Porque también tiene ese tema de ser inclusivo, de cercanía con el cliente, y en ese sentido puede ser un poco diferente a tecnología. Dice Carlos David, desde la academia como el proceso de innovación, cómo el proceso de innovación está apalancando la formación a los estudiantes y la sociedad. Pues a ver, nosotros a nivel de la academia formamos en estos tipos y en estos procesos de innovación, comenzando desde sus inicios en la creatividad, buscando que los estudiantes no solamente apliquen esto al diseño de productos y servicios, sino también a el desarrollo de nuevos modelos de negocio y puedan impactar incluso en formas, en innovación social. O sea, que no solamente se aplique a temas propiamente empresariales o de productos, sino también incluso de cambios especiales en lo social. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo ve la inclusión en el plan de gobierno? ¿Cómo ve la inclusión en el plan de gobierno parte de la actual administración de Bogotá? La creación de la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la nueva agenda de datos. Hombre, pues lo que vemos es que el país ya desde hace unos años ha comenzado a moverse fuertemente en temas de innovación, ¿no? Prueba de ello está, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho el país a través de Colciencias y en organizaciones pues aliadas como Colfuturo para enviar a formar personas con altas titulaciones de maestría y de doctorados por fuera del país. Hemos visto los esfuerzos a través de Colciencias en cuanto al desarrollo de grupos de investigación.
Vemos que hoy ya hay grupos de investigación en las compañías, en Ecopetrol, en Alpina, en el grupo Teams, ¿no? Hay grupos de investigación dentro de las compañías, hay doctores trabajando en las compañías. Vemos, por ejemplo, cómo cada vez más estos indicadores de competitividad del país son más importantes. Vemos el surgimiento de estas iniciativas como Impulsa, Ruta N, ¿no? Todo esto que es importante. Vemos, por ejemplo, la iniciativa Cluster en el país, ¿no? Cómo se están moviendo en ese tipo de temas. Incluso por esas razones que se ha podido hacer muchas cosas ahorita. El caso, el caso del ventilador desarrollado en Antioquia, eso es un caso que no es solo de la Universidad de la Pontificia Bolivariana, sino que detrás está todo un clúster de empresas que impulsaron y que al estar organizadas como clúster pudieron rápidamente hacer ese desarrollo y por eso fueron los primeros en sacarlo, ¿no? Porque tenían ese andamiaje allí. Hoy en día ya se hace la medición de las compañías más innovadoras del país, ¿no? Con con el ranking que hace entre la ANDI y la revista Dinero, que sale cada año. En fin, yo creo que hay cada vez más una serie de iniciativas que hay. Sin embargo, creo que es muy importante que rompamos varias cosas. Tenemos varios problemas por los cuales la innovación abierta y colaborativa no es muy fuerte en el país. Primero, tenemos un pensamiento focalizado en la inmediatez, en la caja del día a día. Y la innovación requiere tener un pensamiento de más largo plazo, por lo menos mediano plazo y largo plazo. Entonces, como no vemos ese mediano plazo y ese largo plazo, sino que tenemos que estar en la factura del día a día, pues no nos es muy fácil relacionarnos para innovar, porque yo necesito generar efectivo y caja ya. Segundo, no tenemos una cultura muy difícil en que no compartimos tanto. Hay asociaciones empresariales, pero las asociaciones casi no se relacionan entre ellas. Y por tanto, al no relacionarse, se dificulta el desarrollo regional y el desarrollo de clústeres, por ejemplo, que van atados a las regiones. Entonces, no se logra eso, ¿no? No se logra. Es muy difícil. Hay celos entre empresas, entre grupos, entre asociaciones, ¿no? Y eso no nos permite que nosotros podamos avanzar en esto que hemos visto acá, ¿vale? A ver, Iván nos manda, dice, ¿existen experiencias concretas en el sector público que a través de la innovación hayan podido resolver problemáticas sociales en Colombia? Yo creo que sí, no estoy tan informado de los temas sociales, pero hay iniciativas fuertes en donde trabajan no solamente organizaciones del lado público, sino también del lado privado. Y hoy en día, en medio de la crisis, pues encontramos muchas más soluciones de este tipo. Si hay allí de pronto alguien de los del equipo de la Sabana que trabajan en innovación social y nos puedan dar algunos ejemplos, sería espectacular, ¿no? De experiencias desde el sector público en que se haya trabajado en innovación, ¿vale? Bueno, qué otras preguntas tienen? Nos quedan unos minutos para preguntas. Pueden también abrir el micrófono y hablar. ¿No hay preguntas?
también si tienen preguntas sobre la maestría, también podemos solucionarlas. Ah, vale. Sí, una solicitud que les tenemos es por favor inscríbanse allí dejen el registro de los asistentes a la charla y asimismo diligencien por favor la evaluación de la misma, que es muy importante para nosotros. Finalmente, como ustedes saben, pues los seguiremos esperando en el grupo de maestrías que tenemos en la escuela en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, en donde tenemos un grupo de programas que están a su disposición y donde podremos encontrarnos muchas más veces. Y también en el nuevo doctorado en Administración y Organizaciones que tenemos en la universidad. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia y dentro de 8 días nos veremos con otro tema interesante.